¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto para mí iniciar una noche más de Perfiles 360, el podcast de Cubo donde hablamos con personalidades salvadoreñas que dejan huella tanto dentro de nuestro país como afuera de nuestras fronteras. Y ahora nos vestimos de gala, así, de gala. Nos ponemos smoking, nos ponemos de gala porque recibimos a George Gruner. ¿Qué tal, George? ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Germán, qué gusto volverte a ver. Me da mucho gusto ver que estás haciendo brecha en la radio. Esto es la de nunca terminar. Te conocí hace tantos años. Gracias por tenerme y gracias por toda esa introducción que no merezco, pero la aprecio. No, hombre, Gracias. definitivamente es cierto, George. Nos conocimos hace unos 16, 17 años más o menos por ahí. Yo recuerdo que llegué justamente a tocar las puertas de su restaurante que se llamaba Las Sí, Puertas, un lugar sumamente exclusivo. Pues yo estaba mucho más joven y llegué a pedir la oportunidad para que en aquel entonces yo era parte de una agrupación de rock adulto contemporáneo y usted pues muy visionario, muy amable, sobre todo, pues nos dio la oportunidad y da la casualidad de que con el público, que era un público muy exclusivo, o sea, estábamos hablando, definitivamente que sí. estábamos hablando que había un chef, 5 tenedores, había un menú impresionante, una cava increíble la que había en las puertas y ahí estuvimos, ahí estábamos, ahí usted Sí. nos prestó básicamente su escenario porque pues usted se presentaba ahí también. Bueno, no les presté el escenario. Ustedes hicieron un trabajo muy profesional ahí, muy talentosos, eran unos hipotes muy jóvenes. Y te soy franco, tú sabrás que en esa época nosotros éramos las tablas de los mejores artistas en este país Sí, claro. y ustedes eran muchachos jóvenes y tú llegaste a pedirme una oportunidad, hicieron una audición, los escuché, me pareció muy bien y a los días estaban alternando las primadonas ahí en las puertas, me acuerdo de eso muy bien. Una Sí, época muy interesante. claro. Entonces yo en esa etapa, pues yo le conocía la etapa de como empresario. Y fue poco a poco que después fuimos descubriendo toda aquella parte artística. ¿Qué fue primero, George? ¿Fue la parte de empresario o fue la parte artística? Esa es una buena pregunta, es como cuando te preguntan qué fue primero, el huevo o la Pues gallina, sí. ¿verdad? Pues aquí creo que ambas variables se tienen que dar en un momento dado. Empresarios somos todos, Ujú. emprendedores somos todos, las inquietudes las llevamos, pero la parte artística es algo que ha estado presente de hace mucho tiempo en mi vida, estuvo en mi familia, pero realmente yo venía de un mundo totalmente diferente, Germán. Ujú. Yo venía de trabajar 30 años, 25 años con compañías multinacionales en Estados Unidos en el área de tecnología. Eh, no sé si tú sabes esto, pero yo introduje oficialmente el Internet en El Salvador Ah, en el no. año 92. Estoy seguro que no lo No, sabías. no, no. Pero luego, cuando tú me conociste, estaba yo en una etapa tratando de calmarnos un poco en la vida, Ujú. en el sentido de que estábamos en Nueva York un día por tomar un tour a la Estatua de la Libertad y yo le digo a mi esposa, mira, ¿sabes qué? Ya me cansé de esta viajadera, ya me cansé de todo esto, andábamos por todas partes. Le digo, vamos a aterrizar en El Salvador, vamos a comprar un restaurante, tú te encargas del restaurante y yo tomo mi guitarra y hago lo que me gusta, que es cantar y tocar. Pero la idea nuestra era una cosa pequeña, una cosa sencilla. Ujú. Y no te tengo que quitar la historia porque tú estuviste ahí, ¿verdad? Eso fue un crecimiento exponencial y creo que eh, aquí puedes ver en la pared todavía algunos reportes de periódicos que nos hicieron y reportajes en esa época, Sí. pero lo más importante de lo que logramos en ese proyecto, que fue el inicio de George Gruner, más allá del negocio, más allá de la experiencia, fue haber conocido tanta gente, haber tenido tantos amigos como tú. Eso es para nosotros lo más valioso. Eso perdura todavía hasta estos días. Claro, ahora, don Jorge, cuando surge esta idea del restaurante, usted estando afuera, estaba usted en ese momento trabajando para una multinacional, pero llegó un Sí, momento en el que dijo, bueno, ya no, me regreso. Usted es 100% salvadoreño, igual que su esposa. y sí, somos Sí, ok. salvadoreños, por Entonces supuesto. viene y dice, bueno, yo quiero empezar mejor con un restaurante,
pero en algún momento magnificó que esto iba a tener el alcance que tuvo. Bueno, mira, es que esto es como, tú me comentabas que tu señora es chef. Sí, claro. Ok. Cuando tu señora entra en la cocina y empieza a cocinar y de repente se le va ocurriendo aquello y termina con un banquete, es como que tú le preguntes, pero tú tenías idea de que ibas a terminar con esto Ujú, o pensabas hacerte una sopita. No, es que ella ujú, es chef, es como un fotógrafo, es como un productor de cine, ve la película antes de tomar la cámara. Yo he tenido esa virtud, es una bendición de Dios que le agradezco, que me ha permitido hacer cosas en la vida que me han dado mucha satisfacción y la parte artística es una de ellas. Cuando yo vi aquel lugar, inmediatamente me imaginé todo, me imaginé el ujú. escenario, me imaginé la audiencia, me imaginé la ambientación y poco a poco lo fuimos implementando y se dio una situación muy peculiar. Un famoso y muy conocido restaurantero de esa época, cuyo nombre no vamos a mencionar, pero es una persona que muy reconocida en el medio restaurantero, me dijo con estas palabras: vos vas mal, me dijo. Ujú, Y le dije, ¿por qué? ¿A qué negocio, a qué audiencia te estás dirigiendo? Yo le dije, bueno, adultos contemporáneos. No, me dice, la población económicamente activa de este país está entre los 25 y los 35 años y aquí el negocio son los hipotes. ujú, No va a llegar nadie a tu restaurante, me dijo. Y el ujú, resultado fue totalmente opuesto. ujú. Y el fenómeno fue realmente musical, porque en esa época, Germán, nadie conocía, o muy pocos conocían, la música de Sinatra, por decirte algo. Sí. Eso no estaba, no existía Michael Bublé, que fue el que reinventó la música de Sinatra como Luis Miguel ha reinventado el bolero. Ujú, Y yo tenía esa locura, y yo comencé cantando la música de Sinatra bajo un sketch que se llama una marca que se llama Sinatra and Friends, ujú, que por cierto hoy lo han tomado otros sin dar detalles y lo han copiado. ujú. Pero tú sabes y yo sé que eso lo tuvimos por más de 5 años en las puertas, Sí, Sina- ininterrumpidos. ininterrumpidos, y fue Ujú. exitoso. Y era la música de Sinatra y la música de las grandes voces de esa época. A la gente le gustaba el sonido, le gustaba la ambientación, pero como siempre he dicho, Germán, el éxito de todo performer y de todo artista en el ámbito musical está en el repertorio. Claro, En- fíjese George que aquí hay dos cosas que probablemente usted no se acuerda que me las dijo en algún momento y ahorita se las voy a recordar porque me las dijo y a mí me han servido. Qué Y bueno. es que le comenté fuera del aire, pues que, y muchos ya lo saben, pues que junto con mi esposa, pues tenemos la bendición de manejar un restaurante aquí en Sí, Santa Ana. Y usted en algún momento, y lo quiero unir porque por lo que le dijo a este restaurantero a usted cuando empezó con las puertas. Usted me dijo, una de las cosas que me dijo, mira, Germán, porque cuando estábamos hablando acerca de la banda y las sí, presentaciones, de hecho a mí particularmente cuando yo veía el menú, pues obviamente yo era un cipote y no tenía esa capacidad económica. Yo veía el menú pues y yo de alguna manera me asustaba con los platos, los nombres de los platos y los precios sí. de alguna manera. Entonces vino usted y una de las cosas que me dijo, mira, Germán, es que te busquen por bueno y no por barato, que te busquen Cierto. por bueno. Claro, Y yo claro. en su momento también lo empecé a aplicar con Extremos Unidos, que era la banda que en aquel momento pues yo era el líder. Y así fue como incluso abrimos conciertos en la feria y a nosotros sí nos pagaron. Quiero aclararles para lo que lo escuchen luego, a Extremos Unidos sí les pagaron por ser teloneros porque nos buscaron por buenos y no por baratos. Esa fue una. Exacto. Y la otra que usted me dijo, mira, porque usted acaba de decir que este restaurantero le dijo, mira, el negocio está entre los hipotes de 25 y 35. Y usted me dijo, es que mira, me dijo, yo aquí prefiero que venga alguien mayor a comprarme 2 botellas de Johnny Walker, a que venga un cipote a comprarme un balde de Pilsener. Sí, es que fíjate que hayas tocado un tema importante Sí. y tiene que ver con el desarrollo turístico de la ciudad. Uh -huh. Eh, eh,
el artista necesita sobrevivir. Sí. El mundo artístico necesita oportunidades, necesita una industria, necesita trabajo, pero tiene que haber un clic, una sinergia entre eso y los intereses de negocios de los dueños de los lugares, Mm. que se va a ver catalizado hoy por las redes sociales que no existían en esa época a la que tú te refieres. No, no, no. No existía nada de eso. ¿Cómo llenábamos esos lugares? Era a pura gestión telefónica, faxes, anuncios en prensa, etcétera. Sí, sí, sí. Pero es ahí donde el artista en nuestro medio, vamos entrando un poco en la materia que me imagino que es la que te interesa, necesita extrapolar su calidad, su propuesta musical, su contenido, si lo quieren llamar, y tiene que saberlo vender. Extremos Unidos resultó como un proyecto interesante porque tú lo sabías vender, porque tú lo sabías proponer. Yo me acuerdo que estaba bien cipote, tenía como 20 años, 22 años, una cosa así. 22, 24 por ahí. Y yo me acuerdo que yo te recibía y te miraba con una gran seriedad y llegabas con propuestas concretas y decía, bueno, y mi sorpresa fue cuando los escuché tocar, que era un grupo que prometía muchísimo, ¿verdad? Eso es parte de lo que hay que hacer en el medio, ¿verdad? El Salvador ya va entrando en esas ligas que desconocía. Claro, pero bueno, yo quería empezar con esto porque justamente fue ahí donde yo conocí a George Clooney y lo vi tocar por primera vez y lo vi presentarse en un escenario y que luego pues obviamente fue invitado a distintos programas de la televisión nacional, ya vamos a llegar ahí, pero yo quisiera saber, porque ahí fue donde lo conocí artísticamente, pero ¿qué pasó antes de las puertas? ¿Qué pasó o dónde nació artísticamente George Clooney? Se puede decir que en las aulas del Liceo Salvadoreño, para ser justos, estábamos en bachillerato y teníamos nosotros un proyecto musical de compañeros de colegio, eh, apadrinado y apoyado por los hermanos maristas, de grata recordación y de mucho cariño. Y nosotros fuimos casi simultáneos a un grupo que fue muy famoso en El Salvador, que por cierto hoy está volviendo a presentarse, que se llamó Crisis. ¿Tú has oído de Crisis? No, le mentiría. Crisis fue un grupo de muchachos jóvenes colegiales que llegó a presentarse en el estadio Flor Blanca, a hacer conciertos grandes y tuvieron realmente un impacto interesante en la sociedad salvadoreña de cipotes en aquella época. Nosotros estábamos a la par, pero nosotros éramos, vamos a decir, los más fresas. La música nuestra era más pop, Beatles y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y ellos eran Deep Purple, Uriah Heep, Jethro Tull y todo eso. Me ha dado gusto que los he vuelto a ver recientemente. Hace un mes nada menos se presentaron en un lugar muy conocido en el Paseo del Carmen y me dio gusto volverlos a ver. Ahí surgió todo y luego a raíz de los años tú mantienes, yo siempre he dicho que la vida es un conjunto, una colección de oportunidades, talentos, iniciativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tus talentos es algo que tú tienes que tener guardado en la caja fuerte y lo tienes que sacar cada cierto tiempo y lo tienes que ejercitar. Si eres bueno para cantar, practica, hay que seguir cantando. No sabes cuándo vas a tener que cantar en serio. Si eres bueno para tocar, vale la pena. Si tocas el piano, continúa, toma clases, desarróllate. Llegó el punto en que me tocó aprender a cantar, porque te voy a contar una historia. Cuando yo estaba cipote, yo tocaba, pero no cantaba. Tocaba guitarra. Tocaba guitarra y los cheros me invitaban a su casa y me decían, que venga aquel, si yo llegaba con la guitarra. Y yo, pues, yo tocaba. Pues, el problema es, vos tocas bien, me decía, el problema es que no cantás. No, que cante aquel, les decía, yo no canto, que cante aquel. Pero fue después de esa época previa a las puertas que regresamos de tanto andar para arriba y para abajo, y empecé a tomar en serio porque tuve tiempo para hacerlo, la música, empecé a cantar, descubrí que tenía voz para cantar, y cuando descubrí que tenía voz para cantar, dije yo tengo que aprender a cantar. Me junté en esa época con un amigo que era suramericano, que vivió mucho tiempo aquí en El Salvador, que era un excelente y extraordinario cantante. No lo he vuelto a escuchar a nadie más como él. Cuando lo oí cantar por primera vez, le dije, vení para acá, ¿cómo es que haces eso? Ah, no, me dijo, esto lo hago así, así, así. Él fue una de mis principales influencias.
Y para hacerte la historia larga corta, es self-training. Sin YouTube no habían tutoriales ni nada de eso. Empecé a cantar, empecé a encontrar la forma, me auto-entrené y ahora te puedo decir que ya he tenido varios discípulos a quienes he enseñado a cantar. Ujú, Pero estoy hablando de que han pasado 25 años, ¿verdad? O más. ujú. Claro. Y así comenzó todo. Sí, ¿cómo hacía en aquel entonces, don Jorge? Porque justamente, pues, YouTube, eh, No sí, existía. sí, sí, o probablemente sí empezaba, pero no como lo tenemos ahora, al alcance del teléfono. No existían otro tipo de plataformas. ¿Cómo hacía en aquel entonces para conseguir las pistas que usted tenía? Además de que ya usted tenía un sistema de pasar esas pistas por un Eh, modulador de sonidos, y que daba unos sonidos que reales, yo solo pudiera decir exquisitos. O sea, como que yo exquisitos. tenía el trompetista a la par. Sí, pues mira qué bien que has tocado ese tema, porque ese es otro componente importante. Hoy en día todo el mundo ve el karaoke y todo el mundo canta con pista, pero en esa época eso no existía Ujú. a ese nivel. Y ahí sí voy a traer a colación a un gran amigo, gran músico nacional, muy recordado, Jorgito Rivera, de grata recordación, Jorge Rivera, que fue por muchos años el bajista de la Fiebre Amarilla, Sí. trabajó muchos años con Willy Maldonado, un gran productor, un gran músico. Con Jorge comenzamos a explorar la producción de música digital. Ujú. O sea, nos sentábamos en una computadora, él tenía su sequencer, yo tenía mi guitarra y empezamos a explorar la producción digital de música, que estaba en sus pañales en esa época, ¿verdad? Yo recuerdo que en esa época, hoy en día Paul McCartney se refiere a eso como que en alguna ocasión le presentaron una Mac, la vio y dijo que interesante, que se puede grabar ahí, se puede secuenciar la música. Así comenzamos y fuimos invirtiendo un poco en equipo, sintetizadores de hardware, Ujú. software, y toda esa música que tú escuchaste ahí la secuenciábamos y la arreglábamos, la ensamblábamos para que sonara con aquel realismo que le gustaba a la gente en las puertas. Hoy en día eso está a la vuelta de la esquina. Todo el mundo va a un Sí. cumpleaños, entran a YouTube, ponen un karaoke y empiezan a cantar. Y eso en aquella época era una cosa muy exclusiva, Claro, ¿verdad? no, don Jorge. Ahora, con esto de la inteligencia artificial, ahora yo puedo pedirle a la inteligencia Sí, artificial que que me te armen haga, un track. que me haga el texto de la canción, y que de paso logre ponerle el autotune a mi voz, y entonces yo ya me escuché sin ninguna desafinación. Hacerlo en aquel momento era un Era reto, diferente. era un reto. Ahora, ¿cómo ha sobrellevado este crecimiento gigantesco de la tecnología, el George Crooner de hace 15 años al George Crooner de ahora? Bueno, es una buena pregunta. Faltaba agregar que el reto no era solamente escuchar la pista. Ujú. Recordar que nosotros tocábamos con instrumentos en vivo sobre las pistas. Sí, sí, Entonces, sí, correcto, es cierto, es es decir, cierto. si vamos a tocar algo de Beatles o de Pink Floyd o de Alan Parsons o del mismo Santana, Ujú, o sea, ¿qué teníamos ahí en vivo? Teníamos la batería, las congas y teníamos la guitarra. ujú. Y ensamblar eso fue uno de los grandes retos, Sí, porque totalmente. tenía que sonar perfecto. Ujú. Y yo recuerdo en una ocasión al embajador de Francia, en aquella época, que alguien lo llevó invitado a una de mis presentaciones y decía, se paró el señor, me felicitó y me dijo, pero lo que yo no entiendo, me dijo, yo he escuchado esto tan real, me dijo, Ujú, pero no veo las trompetas aquí, pero sí veo la guitarra, me dijo, y sí ujú, veo las congas, y veo ujú. que está cantado. ¿Cómo es esto? El señor no se imaginaba. Sí, sí, sí. Y le dijo a alguien que estaba con él, pero si el hombre está tocando y el otro está tocando y está tocando, los músicos de ellos están en la computadora, pero el mérito de esto es que son músicos perfectos, y si Ujú. ellos se equivocan, entonces aquello se arruina. Así Claro. que tiene que estar muy bien ensayado. Ahora esto ha progresado y aquí sí que yo coincido con aquello que dijo el productor de Britain Got Talent, Simon Cowell, lo debes conocer. Sí, claro.
Él dijo en una presentación de Simon Cowell, porque uno de los tantos artistas que llegó a Britain's Got Talent es alguien que llegó a cantar con alguna cuestión electrónica, y dijo Simon: si yo fuera primer ministro en Inglaterra, prohíbo el karaoke. Así directamente lo digo. ¿Por qué? Porque está matando el arte. Es arte para los que producen las pistas, pero no para los que cantan con esas pistas. ¿Por qué? ¿Porque es música grabada? No, porque vas viendo una letra que va pasando enfrente, y eso te va condicionando mentalmente a llevar una métrica que no necesariamente es la correcta. Y lo más importante en la música, si hay algo puede cambiar un performance, es el tempo. Hay ciertos conceptos como que en una canción se vale atrasarse, pero nunca adelantarse, que con el karaoke eso no se puede, porque vas leyendo y tenés que ir a medida que te va pasando eso. Cuando surgió el karaoke y todas estas cosas, pues muchos nos que volteamos a ver y dijimos, bueno, ¿y esto qué? ¿Se terminó? No, no se ha terminado. Hoy es cuando el verdadero arte es más valioso. Hoy es cuando los que saben y gustan de la buena música disfrutan de un performance en vivo porque es tan raro, ¿sí? O sea, los performances en vivo son exclusivos de ciertas audiencias. Si tú te fijas, hay muchos lugares donde ahora se presentan músicos, grupos en vivo más que antes. O sea que al final de cuentas no sucedió que la tecnología mató el performance en vivo, al contrario, lo está potenciando. ¿Verdad? Sí hay artistas que se presentan en eventos con pistas y todo lo demás, y eso está muy bien, pero su arte es la voz o su arte es el instrumento, ¿verdad? Y todo está funcionando, creo que bastante bien. Pero como dijo este famoso jazzista Henry Hancock, ¿qué es lo que dijo Hancock? Dijo, bueno, antes lo que se vendía era la calidad de la música. Hoy no se vende la calidad de la música, sino quién la toca. No importa si la música es buena o es mala. Lo que la gente compra es quién es el que lo está haciendo. Fíjate qué interesante. Sí. Antes Sí, no. totalmente. Para poder sonar, lo tuyo tenía que ser bueno. Y por lo bueno es que te conocían, ¿verdad? Dice, no, esto es bueno. ¿Quién es? Es Herman. No. Hoy no importa que sea Herman. Hoy lo que importa quién es. Y si es una persona, un influencer, o que tiene muchas vistas en YouTube, lo que está haciendo, no importa lo que haga, eso es bueno. Y la música en general, la música salvadoreña, ¿cómo siente que ha evolucionado en estos últimos 15 años? Sobre todo, y me quiero referir sobre todo a los músicos, a las agrupaciones pop rock, que es en lo que usted ha estado sobre todo metido en estos años, porque obviamente pues el tema tropical es otro tema, pues, o sea, el tema es otro mundo, sí. Es otro mundo completo, pero el mundo del pop rock, la semana anterior tuve a Pamela Robin acá. Estuvo Pamela con nosotros y estuvimos hablando, también hablamos de música. Ella dio un salto al cine también, pero estuvimos hablando acerca un poco también de la evolución. ¿Cuál es su radiografía ahora en el 2023? Bueno, mira, creo que hay una deuda social en el tema artístico, ¿verdad? Tenemos una frustración colectiva similar a la que tenemos en el fútbol. Necesitamos hacer algo, pero no, en el fútbol no nos ha salido, simplemente no nos sale, pero en la parte musical el talento es mucho. Hace poco me entrevistaba mi amigo René en la radio La Clave sobre el mismo tema, y yo le decía, mira, hace muchos años en un concierto en el Teatro Presidente, donde presentamos una orquesta que tocó toda la serie de temas de Ray Conniff con los arreglos originales, y la gente se quedó con la boca abierta. Yo me paré en el escenario y les dije, nosotros hemos tenido una frustración por décadas porque no hemos podido llegar a cuartos de final en un mundial de fútbol, pero si vamos a un mundial de música, aquí está la selección, aquí hay talento, pero hay
talento, pero lo que está faltando, hay buenos músicos, hay algunos compositores, lo que está faltando es el productor, la figura del productor artístico, Sí. que es lo que hizo Tito Carías en las buenas épocas, que él agarró a todos los músicos, a todos los hipotes que andaban cantando por todos lados, los juntó, los metió en una cabina, los produjo y los grabó, junto con Ángel Gutiérrez, junto con Willy Maldonado y con otros más. Los metió en la radio y los promovió. Esa figura del productor artístico, que es el que te dice, mira, tú tocas bien y aquel es buen compositor, pero el cantante no, y ese arreglo no, y mejor toca esto y no toques lo otro, porque es lo que va a ser más exitoso. Esa es la figura que está haciendo falta. Nos está haciendo falta todavía crear la industria en donde todo esto sea rentable, que gane el artista, gane el performer, gane el compositor, gane el productor. El público está ávido, está esperando propuestas musicales, pero las propuestas que están saliendo no tienen el nivel. No tienen el nivel y hay que decirlo. O sea, ¿cómo vas a competir con una producción mexicana, con una producción colombiana, con una producción española, con una producción argentina, que es la meca de la música latinoamericana? Ahí surgió el rock latinoamericano. ¿Cómo vas a competir? Tenés que superar aquello. Y alguien dice, no, es que mira, mi propuesta es el rock progresivo. Vamos a ver, no, eso no es rock progresivo. ¿Y sabes qué? No, está muy enredado y no cumple las características fundamentales que nos enseñó George Martin, que es el que hizo a los Beatles exitosos, que decía que para que una tonada pegue tiene que tener dos características fundamentales. Tiene que ser fácil de recordar y fácil de tararear, ¿verdad? Entonces, ese tipo de atributos no se ven aquí. Ves composiciones, ves temas, cabeza sin cola, cola sin cabeza, cuerpo sin cabeza, y dices, ¿esto qué es? Y yo les ponía el ejemplo de la Paulina Rubio y los Tigres del Norte. Yo no soy de la música norteña ni nada de eso, pero hay un tema de la Paulina Rubio con los Tigres del Norte que es un círculo armónico de lo más básico. Sol, mi menor, la menor, rey, eso es todo. No recuerdo cómo se llama esta canción, pero fue un hit increíble. ¿Cómo no pueden componer una cosa tan simple? Pero tiene que ser fácil de recordar y fácil de tararear. Tomamos a mi querido amigo y siempre muy apreciado Álvaro Torres, que a ese lo sacás totalmente del guacal. Ese está en otras ligas. Álvaro es un tremendo compositor. La música de Álvaro Torres es otra cosa. No hemos tenido otro Álvaro Torres. Estamos esperando que surja por ahí. Sí, y de hecho, pero también hay que tomar en cuenta que él se fue de El Salvador. O sea, si se hubiese quedado aquí, yo creo que muy probablemente estuviera donde está, pero le hubiese costado el doble o el triple, George. Bueno, en la época de la guerra, Álvaro se fue. Han habido otros artistas que han tenido que irse de El Salvador para poder brillar. Bueno, aquí estuvo también con nosotros Arquímedes Reyes y él se tuvo que ir. Sí. Y vino a brillar en México, brilló en Chile, brilló en otros países, pero no aquí en El Salvador. O sea, ahora sí brilla acá, le ha hecho canciones al país, ha brillado, pero su trabajo lo ha ido a hacer afuera, no lo ha hecho acá. Entonces, justamente lo que usted dice es el profesionalizarse, el ver la música o ver el arte, pero verlo de otra manera, o sea, ponerle otro tipo de mente, tener a un productor atrás que pueda promover a estos nuevos artistas. Es curioso, pero si tú tomas la música de la gran mayoría de los autores salvadoreños, sacando a Álvaro Torres, ¿con qué te topas, Germán? Siempre, decime cuál es el común denominador. El común denominador es los lagos, la campiña, las pupusas, el oroco, las playas, la belleza del país. Todos los autores que yo he visto en los últimos años hacen canciones
con ese tema. ¿Por Ujú, qué? Porque los que están tratando de hacer es buscar la atención del gobierno ujú, y que alguien les diga, ve, esa canción nos gusta para que sea el tema de tal campaña o de tal cosa. ujú. Ok, eso está bien, pero hombre, se le puede cantar al amor, a la naturaleza, a la mujer, a tantas otras cosas que se le puede cantar. Y es lo que hacen los compositores en los países desarrollados, ¿verdad? Imagínate tú a los Beatles componiendo canciones que todas tuvieran que ver con la corona inglesa. Sí. No, para aburrido, qué hueva. O con los castillos hubiera sido aburrido, ¿verdad? Sí. Pero no, hace falta eso. Yo siento que he tenido la oportunidad de conocer recientemente a un par de compositores buenísimos, gente que tiene la calidad de un Manzanero con sus composiciones, pero están en ámbitos que no propician la producción musical, que no propician la composición en términos generales y bueno, se pierde ese producto, ¿verdad? Ujú. Pero cuando tú analizas, por ejemplo, la música de Manzanero, estas canciones como No, como Esta tarde vi llover, y analizas los círculos armónicos y los conceptos melódicos, dices, pues es una cosa bien sencilla, pero por sencillo y por fácil de recordar y fácil de cantar es que pegaron, Claro. ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que le ha dejado la música a George? Amigos, amigos. Y para mí la música es una bendición y aquí voy a replicar lo que este famoso salsero dijo cuando le preguntaron, ¿qué pasa con la gente que no le gusta lo que tú tocas? Y creo que él había escuchado a Grover Washington, que en algún momento dijo lo mismo, porque a Grover Washington le dijeron, ¿y qué pasa con la gente que no le gusta cómo tú tocas el saxo? Y él dijo, bueno, yo toco para los que le gustan cómo toco, no para los que no les gusta. Y resulta que son muchos, y por esa razón es que soy exitoso. Sí. Pero yo toco para mí. Para mí la música, la oportunidad de hacer música, de tocar música, de cantar, de interpretar, es un privilegio, es una bendición de Dios, es algo que Dios me ha regalado, me ha permitido disfrutarlo, le agradezco muchísimo por eso. A cuanta persona que toca o canta lo tengo enfrente, le digo, Madeleine Masson, que es quien escribió la Biblia del entrenamiento vocal, dijo que el que canta es el que está más cerca de lo divino, porque seguramente en el cielo cantan y tocan todos los días, y la mejor manera de acercarse a Dios es cantando. Entonces, yo considero que eso es un regalo, y ese es, contestando tu pregunta, eh, lo más grande que yo considero de la música. Tocar para escucharme yo, cantar para escucharme yo, y si a la gente le gusta, pues fantástico, ¿verdad? Que es algo que George Crooner diría, hace 10 años, hace 15 años hice esto y no lo haría. No lo haría o lo corregiría. Si le dieran chance de corregir algo que durante toda esta trayectoria usted hizo, eh, o para hacerlo distinto, En la que música, fuera. En la música, claro, en la música. en la música. Pues mira, como tú sabes, me tocó ser jurado de un programa de televisión de Cantando por un Sueño. Sí. Eso me puso en otra perspectiva. Eh, am, Eso me permitió evaluar el talento, la aportación de muchísimos artistas y talentos que llegaron a ese programa. Y eso me abrió la mente hacia ciertas cosas que uno debe de hacer y no debe de hacer en el mundo de la música y en el mundo del artístico. Y es dos cosas. Primero, no confundir humildad con incapacidad. Se habla mucho de que en el arte y en la música hay que ser humildes. Ujú. Sí, pero eso es una contradicción, porque el artista de por sí es vanidoso. El artista vive de una vanidad, que es el reconocimiento del público. Claro. Entonces, que un artista te venga a decir que tienes que ser humilde es una contradicción. Por otro lado, ser humilde no quiere decir que eres callado, que no comentas, que no propones ideas, que no tienes iniciativa como tú la has tenido a lo largo de tu vida. No, ser humilde es tomar en cuenta a los demás.
compartir con los demás, evaluar y concederle a los demás el mérito que tienen. Y eso es quizás lo más importante que yo he aprendido en este mundo y lo que yo no, de la música, y lo que yo no volvería a hacer es desperdiciar la oportunidad de expresar tu arte, de intentarlo. Lo más importante en la música, en el arte, es intentarlo. No intentarlo es un error. Es que yo siento que yo podría. Sí, pero no, me da pena, siento que voy a ser rechazado. Y eso es lo que yo no volvería a hacer. ¿Tuvo pena alguna vez? Claro que tuve pena. No te digo que llegaba yo con mi guitarra y me decía, y tenía que cante otro. A mí me daba pena hacerlo. Si me hubiera quedado ahí, y quizás aquí tengo que concederle algo a alguien por quien tú no me estás preguntando, pero creo que conociste a mi esposa Cecilia, ¿verdad? Sí, claro, claro que sí. Bueno, George Crooner existe en gran medida gracias a ella, porque fue ella la que me apoyó para que yo lo siguiera haciendo. Fue ella la que fue mi primer fan, fue mis primeros oídos. Yo digo constantemente que es mi ingeniero de sonido, porque cuando algo sale mal, ella me dice, no, eso no me gustó, y a eso quiere decir que salió mal, ¿verdad? Así que yo lo que no volvería a hacer es desperdiciar una oportunidad. Claro, ¿cómo ha logrado balancear, George, la familia con la música, con la exigencia que usted mismo se impone a hacer algo bueno musicalmente hablando, a ser su propio productor, su propio crítico, y que eso obviamente incluye meterse mucho al estudio, meterse mucho en su instrumento, meterse mucho en los ensayos? ¿Cómo logró balancear esa exigencia personal, profesional con su familia? Con mi familia, bueno, mi casa es un estudio. Constantemente mi esposa me dice, hay amplificadores por todos lados, hay equipo por todos lados, porque no me cabe en mi estudio acá. Tengo una bodega llena de equipo y todo eso implica una adaptación, ¿verdad? Pero como te dije al inicio, anteriormente tuve la suerte y la bendición de que tanto mis hijos, todos, como mi esposa me apoyaron en esto. Y eso me ha permitido a mí desarrollarme, porque si tu esposa te frena y te dice, mira, no me gusta que andes haciendo eso, no me gusta cuando te paras ahí, no creo que sea conveniente, no, cualquier cosa, ya se acabó todo. Para de contar, no sigas, que de ahí no vas a pasar. Pero si tenés una mujer que te dice, metele, arriesgate, dale que vale la pena, no, está bien, sigamos. Entonces, eso es algo que es muy bueno, ¿verdad? Con la familia tengo un hijo grande que es un gran batero, tengo otro hijo que es un gran guitarrista, que es un gran talento, pero no le dedica mucho tiempo, y así estamos, ¿verdad? Pero lo más difícil no es adaptarse con la familia. Lo más difícil es que te acepte una comunidad de eruditos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. La farándula nacional. Sí, por supuesto. Eso es complicado. Sí. Eso es complicado. ¿Y eso cómo lo vivió? ¿Eso cómo lo vivió? Porque sin duda alguna, como todos, pues me imagino que tuvo sus detractores. Sí, y los ha tenido. Todavía los tengo, claro. Todavía los tengo. Y me gustaría, tengo que decirte categóricamente que se trata de ganarse el derecho en cualquier ámbito, en todos los ámbitos, y siempre vas a tener gente que no está de acuerdo contigo y que no le gusta lo que haces. Eso es así, ¿verdad? Eso pasa, pero en mi caso tuve que ganarme el derecho. El haber estado encantando por un sueño fue casi como la cúspide de eso, porque me tocó evaluar y ser jurado de un programa de esa importancia y de ese nivel, pero es un proceso de todos los días, de ganarse el derecho. Tenés que continuar estudiando, tenés que continuar mejorando, la música es algo que no se puede dejar guardada en la gaveta, tenés que mantenerte vigente. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que le han dado?
El mejor consejo que me han dado son 3 palabras: ensayá, ensayá, ensayá. Ese es el mejor consejo. Lo que tú le decías a los Extremos Unidos. Esa es la clave. Te vas a presentar ante una audiencia. Por Dios santo, dale lo mejor que tenés. Prepárate en todos los aspectos. No te presentes si no estás listo, porque te van a rechazar. Eso de decirle al público en el micrófono, aplausos, por favor, aplaudan, aplaudan, el artista merece. No, los aplausos caen solos. Si tu performance fue lo suficientemente buena y le gustó y causaste un impacto, los aplausos vienen y la gente se para y bravo y todo lo demás. Es así, ¿verdad? Como te ganas el derecho en este negocio. Y tenés que mantenerte vigente, Germán, ¿verdad? Ensayando, ensayando y ensayando. Claro, porque la música de hace 10, 15 años no es la misma, el mismo ritmo, no es la misma cadencia, no es lo mismo que lo de ahora. O sea, los ritmos igual van cambiando, va evolucionando los gustos, y esto es generacional también, ¿verdad? Un amigo que es compositor me decía, es que vos deberías de componer. O sea que los compositores son los buenos. No. ¿De qué se trata esto? Esto es arte. Miguel Aceves Mejía, este famoso compositor mexicano, no tocaba nada, ni siquiera, bueno, al final lo hicieron cantar. Él componía en un papel. Pero Frank Sinatra jamás compuso una canción y tampoco lo ha hecho Luis Miguel. O sea, cada quien tiene su arte. Interpretar, hacer un performance es arte. Componer es arte también. Es un poco de todo, ¿verdad? Y tenés que evaluar. Algunos tienen la facilidad para componer, pero también hay que ver la calidad de lo que componen, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos tú dices, bueno, países grandes tú dices, yo soy compositor y te van a preguntar cuántos Grammys has ganado. Bueno, no, ni uno, ni por cerca. Ok, entonces todavía no eres compositor. Es así de simple, ¿verdad? Bueno, si yo le pidiera, sin el ánimo de echar de cabeza a nadie o sin querer dejar en la lista a nadie, pero si yo le pidiera un top 5 de músicos, indistintamente el instrumento y todo de este país, ¿a quiénes mete George Crooner en su top 5? Me la pones difícil, pero a la vez me la pones fácil. Bueno. ¿Verdad? En la guitarra, definitivamente se van a los penalties un gran amigo de toda la vida, con quien yo aprendí a tocar jovencito, porque éramos vecinos y tocamos desde los 12 años. Tony Oliva. Yo sabía que iba a decir Tony Oliva. Sí, Tony Oliva. ¿Pero con quién? Tony Oliva es realmente quizás uno de los mejores guitarristas que hemos tenido en este país. Y Chamba Elías. Saludos para la gata Elías. Chamba es un guitarrista que está en otro nivel. Yo diría que Chamba y Toño se van a los penaltis. Se van a los penaltis. Va, uno, ese uno. Dos. Uno. En el bajo, definitivamente Beto Caminos. Ok. Beto Caminos, porque vamos a decir algo así como un estándar establecido. Le decimos de apodo seguro de vida. Lo tenés en el bajo y es una base segura. Okay. Nadie se va a perder porque él va marcando. Saludos, Beto, te estoy haciendo publicidad. Okay. Pero hay otros bajistas muy talentosos. Sí. Se me olvida su nombre y que me disculpe, pero es el bajista de Amaretto. ¿El de Meco Mazariego? No. ¿El Amaretto. Que era? No, el que es hoy. Al que es hoy de Amaretto. Híjole, se me ha ido. Bueno, se me olvida su nombre, mis disculpas, pero muy bueno. Okay. Buenísimo. Un muchacho joven, muy talentoso. Lo conocí en aquella época. En aquella época que te conocí a ti, el bajista de Amaretto era Mincho Luna. Mincho Luna, sí, correcto. Y después, no me acuerdo quién más, llegó a cubrir el espacio que dejó Mincho Luna, pero era un muchacho joven, pero es talentosísimo. Okay.
él y Beto Caminos ahí no se van a los penaltis, uno va a ver, y él va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que Beto es una institución en el bajo. Hay otros. ¿Quién más? Ahí van dos ahorita, dejáramos dos ítems. Por supuesto que estoy entrando en el juicio, estoy evaluando no solamente la parte musical, sino su calidad de personas. ¿Verdad? Sí, okay. Eso tiene mucho que ver, de nada le sirve ser bueno si no es una buena persona. Los teclados, híjole, los teclados, hay tanto, definitivamente, bueno, hay muchos de ellos que ya no están acá, como Navarro, pues, ese es de otras ligas. Quizás, bueno, mi amigo Roberto Alfaro, también claro. Ex Amaretto, muy bueno. Robertillo. He visto a Luigi Chacón, que se ha desarrollado muchísimo desde la última vez que yo lo vi. Felicitaciones y mis saludos para Luigi. Pero bueno, quizás por ahí me quedaría. Ok, ¿y en la batería? La batería es un instrumento difícil, Germán, porque tiene que ver el músico y tiene que ver la calidad del instrumento. Es fundamental la calidad del instrumento. Tú puedes ser un excelente batero. Pongámosle una DW, ¿vale? Le ponemos una DW. ¿A quién se la ponemos? Bueno, Alonso Mojica a la cabeza, que está con nosotros en los Ultimates. Alonso, pan de caja. Albayeros, Ricardo Albayeros. Todo el mundo sabe que saludos para pan de caja, ¿verdad? Y yo ya le quitaría el apodo de pan de caja y le pondría mejor reloj o metrónomo, porque es casi que perfecto, ¿verdad? Sí. Lo he visto últimamente, buenísimo. Chele Cibrián y Chepito Páez, por supuesto. Mi gran amigo Chepito. La familia Páez, todos son buenos en lo que hacen, ¿verdad? Por ahí creo que nos iríamos. Bueno, la verdad que yo no... Fíjense que no imaginé que me hiciera viajar en todo este mundo tan bonito de la música nacional, de los músicos, todo lo que en algún momento pues usted y yo logramos coincidir. Pues en su momento... Perdón, antes de que continúe, se me olvida alguien en los teclados. Si nos están escuchando en este momento, me van a decir qué barbaridad, como no lo mencionaste. Y es René Muñoz, el profe. Claro. Sí, yo la última vez que lo vi fue con Jason. Sí. Que estaba René Muñoz, estaba el Chele Oscar Alejandro, estaba Cibrián y estaba Víctor Tomasino. Buenísimo. Sí, buenísimo. Mis saludos al Chato. Ese no tiene competencia. Ese es otro que sale de las ligas, ahí está en otra estratosfera. En otro nivel. En otro nivel, sí. Claro. Buenos amigos, todos buenas personas y buenos músicos. Hay mucho talento aquí, Germán, muchísimo talento. Yo te digo, si a un mundial de música, ahí sí te podés sentir que estás bien representado. Sí, hombre, yo siempre he pensado eso. No había hecho esa comparación, como usted la hace, pero yo creo que haciendo una buena selección, hay de dónde agarrar, o sea, sería hasta difícil. Maestros como Héctor Rodas, por ejemplo, un gran amigo, saxofonista, y bueno, él toca diferentes instrumentos. Mi buen amigo, no puedo dejar de mencionarlo, Frank Castaneda, director de la Big Band, otro gran trompetista, un académico de la música, excelente trompetista. Aquí hay talento. Sí, bueno, yo obviamente pues que sí quisiera permitirme también mencionar con quienes sí tuve el privilegio de tocar en su momento, sí. Con Beto Álvarez, un guitarrista fabuloso. Lo recuerdo, muy bueno. Pedro Hércules en los teclados, de quien aprendí mucho, buenísimo también. Increíble, la verdad que son músicos que ponen en alto el nombre de El Salvador, que fácilmente van y se colocan en cualquier banda en México y hacer carrera de esto. Basta que los pongan a tocar y los escuchan, sí, y ya se dan cuenta.
suficiente, sería Sí. suficiente. Bueno, George, era un podcast de 30 minutos, llevamos Se hizo largo. 50, llevamos 50, pero ha sido sumamente interesante, ha sido de verdad un gusto volverlo a ver a través de la virtualidad, algo que hace 15 años no hubiese sido posible, teníamos que vernos Sí, claro. para poder platicar y ahora lo pudimos hacer y con público, es lo mejor, Sí, con cómo público. no. Quiero agradecer a todos los que estuvieron a través del TikTok Live, de igual manera a quienes van a ver esta entrevista en nuestras plataformas, en Facebook, en el canal de YouTube, en nuestra cuenta de Spotify, donde nos encuentra como Cubo Radio Podcast. De igual manera, pues así como hoy en la tarde compartió en sus redes George esta entrevista, pues sin lugar a duda lo va a hacer ya una vez ahorita lo tengamos ya en todas nuestras plataformas para que lo puedan ver nuevamente. Última pregunta, ¿qué hay para George Crooner en el corto tiempo? 3 cosas: tocar, cantar y tocar, Perfecto. y volver a cantar. Ok. Tantas cosas, tantas sorpresas, no sabemos cuándo. Estamos trabajando algunas ideas ahí, pero todavía, después de la pandemia, es como un edificio que se cayó, ¿verdad? Como Sí. un castillo que se derrumbó, está recuperándose todo, ya se recuperó, creo que ya estamos en la plenitud y de repente vamos a surgir ahí con algunos